Hola a todos, mi nombre es Estefano Gutiérrez, soy facilitador de plantas enteógenas aquí en los Andes de Cusco, Perú. Trabajo de muchos recursos que la naturaleza me ha enseñado, así somos los naturópatas. Como ven, bueno, lo único que les quiero compartir hoy día es sobre el tema de la NNDMT, molécula del espíritu, y los estados alterados de conciencia. Este es un tema dentro de muchas ramas del ámbito de los enteógenos. Hay muchas plantas, esto proviene de muchas plantas, de muchas maneras, ¿no? De muchos recursos podemos tomar esta molécula, ¿no? Como la llamó el doctor Rick Strassman. Entonces comenzamos. Como ven, ahí abajo dice DMT, N,N-dimetiltriptamina o dimetiltriptamina. Les voy a compartir unos datos básicos acerca de la NNDMT y el uso de esta hormona alcaloide neurotransmisor que se encuentra en todas partes en el reino vegetal, mineral, animal y hasta en el ser humano. Como les digo, se puede segregar de manera endógena. Los datos básicos: su uso probablemente data hace más de 6.000 años, ¿no? Desde América del Sur, usado en el árbol de especie acacia, llamado también aquí huilca o vilca por los antiguos tiahuanacotas en Perú y Bolivia, con fines medicinales espirituales. En la antigüedad su uso era frecuente y esencial para la nutrición y activación de la glándula pineal. Fueron parte importante de nuestra evolución. Podemos encontrar registros del uso de la NNDMT en árboles de acacia en muchas de las pinturas y artes rupestres de las antiguas civilizaciones egipcias, con antigüedades de más de 10.000 años en templos como el Luxor, Osiris y la Gran Pirámide en Giza. Como pueden ver, hay algunas imágenes de árboles de acacia en pinturas rupestres en Egipto, ¿no? Con una antigüedad bastante larga, ¿no? Luego tenemos imágenes sobre monolitos del Tiahuanacota, ¿no? En Bolivia, por el lado Titicaca. Hay muchas pinturas y ceramios con este tipo de dibujos que los antiguos nos dejan registros de semillas del árbol de acacia, ¿no? Y también, bueno, encontramos hasta aplicadores nasales, ¿no? Se encuentran también restos de estas semillas en muchas de los templos aquí en los Andes, como también en el desierto de Atacama, en Chile, en Bolivia o en el Tiahuanaco, ¿no? Las dos son diferentes plantas, ¿no? Hay más de 1.200 tipos de acacias, que estas contienen altos, elevados contenidos de DMT, pero en la primera premisa, como ven, la DMT está presente en muchos reinos, ¿no? En el mineral, animal, en el vegetal y hasta en nosotros mismos. Pero en la antigüedad se usaba, ¿no? como un medio para comunicarse con los otros planos, ¿no? Ahora les explico más adelante por qué esta hormona o neurotransmisor nos permite ver o trasladarnos a otros planos, ¿no? Les voy a seguir dando algunos otros datos básicos. Según textos búdicos, a los 149 días de ser concebido el feto, la glándula pineal es desarrollada, por ende es donde el alma ingresa. La segregación de la NNDMT nos permite experimentar la realidad con el ojo del alma. Se encuentra mayor parte en los pulmones y en el líquido cefalorraquídeo, nuestro radioreceptor capaz de traducir señales eléctricas en otras formas de luz. Bueno, estos son datos bastante básicos, ¿no? Que les he compartido aquí. Hay muchos registros, no solo en los textos búdicos, ¿no? Que nos dice que la glándula pineal es por donde el alma ingresa, ¿no?
Descartes también era un filósofo que también nos compartía que la glándula pineal era por donde el alma se asienta, ¿no? También hay textos bíblicos, ¿no? Mateo 6:22, si no me equivoco, dice: cuando el ojo sea capaz de ver, tu cuerpo irradiará luz. El ojo no se refiere a los ojos. Como ya saben, tenemos un tercer ojo que es el medio por el cual podemos ver el interior de nosotros. Este ojo es el que puede captar estas señales, ¿no? De traducir, recepta la luz y lo traduce en señales eléctricas en formas de luz, ¿no? En distintas formas de imágenes. Es por eso que nosotros tenemos la capacidad de soñar y ver con los ojos cerrados, ¿no? He tenido la oportunidad también de dar NN-DMT a gente ciega, gente que no puede ver y que nunca ha podido ver algo. Pues como digo, todos nosotros tenemos un tercer ojo, el cual nos permite poder ver el astral, poder ver con el alma, poder ver con el espíritu. Solo que ahora hemos involucionado, ¿no? Y por medio de nuestra comida, nuestro estrés y muchos factores que nos suprimen la capacidad de activar la glándula pineal. Yo les voy a explicar más adelante cómo es, en qué nos beneficia tener esa glándula activa, ¿no? Porque tiene un mineral que es calcita, ¿no? Que luego también les voy a explicar, que eso se calcifica, ¿no? Bueno, entonces se encuentra mayor parte en los pulmones y en el líquido cefalorraquídeo. Esto es lo que muchos monjes, desde un plano científico, los monjes a la hora de hacer prácticas pránicas con respiraciones rítmicas, ellos lo que hacen básicamente es hacer que el fluido del líquido cefalorraquídeo, el cual lleva nutrientes, vitaminas para todo nuestro sistema nervioso central y periférico, hace que este fluido pase por todos nuestros circuitos de una manera muy rápida, en 5 minutos, digamos, 10 minutos, cuando este líquido demora 24 horas en atravesar todo nuestro cuerpo, ¿no? Hay toda una ruta, ¿no? Para que pase este líquido alrededor de todo nuestro cuerpo, el cual nos mantiene con los nervios nutridos, ¿no? Pues, con sus respectivos nutrientes, ¿no? Entonces, a ver, seguimos. Ya les expliqué un poco del radioreceptor, que es, como les digo, la glándula pineal empieza a ser activada por medio de respiraciones rítmicas, por medio de una planta, por medio de hipnosis. Hay muchos métodos el cual este neurotransmisor comienza a ser producido para que la persona pueda captar señales de luz traducidas en frecuencias, señales eléctricas que pasan a través de tus sensores, ¿no? Que son los 7 centros energéticos hormonales, como les digo yo. La farmacología de la NN-DMT. Bueno, acá su farmacología es bastante amplia, y podemos ver un poco su fórmula, ¿no? Un químico entiende mucho más esto que yo, pero como ven, bueno, todo tiene carbono e hidrógeno, ¿no? Y ahí tiene nitrógeno, ¿no? Entonces la dimetiltriptamina se libera en estados cercanos a la muerte, experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Cuando nacemos, soñamos o morimos. Es como una especie de neuroprotector, porque cuando la persona pasa por una experiencia cercana a la muerte, se libera este neurotransmisor para proteger cada neurona, cada célula que se está muriendo en ese momento, ¿no? Y lo que hace es recorrer cada célula de su cuerpo, pero a su vez es capaz de pasar, es como una liberación de esta hormona que nos permite tener una experiencia espiritual. Por eso hay muchos reportes de experiencias cercanas a la muerte, cuando dicen ver su propio cuerpo, ver el túnel de luz o ver que alguien le hablaba, etcétera, etcétera, ¿no? Que no le damos mucha importancia, pero en realidad ahora podemos saber que es la producción de este neurotransmisor, ¿no? Que en la antigüedad, como les digo, esto era muy común, ¿no? Y nos permitía pasar estos planos y a su vez, como les digo,
proteger cada célula de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora lo que cumple es una neuromodulación, ¿no? Ya las personas, como no es capaz de producir esto, las células están muriendo, ¿no? De muchas maneras por enfermedades como el Alzheimer, enfermedades una esclerosis múltiple, ¿no? Diferentes tipos de enfermedades que comienzan los nervios a deteriorarse y cada célula a morirse porque no hay una activación, no hay una señal eléctrica que activen esas células que se están muriendo, ¿no? Entonces, ¿qué señales eléctricas son las que estamos recibiendo, ¿no? La DMT cumple la función como un neuroprotector de activar cada célula de nuestro cuerpo y como así también activar la memoria dentro de nosotros, que más adelante les voy a explicar, ¿no? Se encuentra en grandes cantidades en plantas como el árbol de Wilca, como les dije, brebaje de la ayahuasca, liana ayahuasca y chacruna, ¿no? Que es la mezcla, esa es como se llama, el brebaje de ayahuasca tiene estas dos plantas, liana de ayahuasca y chacruna, ¿no? La chacruna es la que tiene NN-DMT y la liana de ayahuasca es un inhibidor de una enzima MAO, ¿no? Es una monoamino oxidasa, se llama esta enzima, que destruye el paso de este neurotransmisor al momento que es liberado, ¿no? Pero ¿cómo supieron los antiguos que con la liana de ayahuasca puedes inhibir la enzima, cosa que la chacruna, la DMT de la chacruna, pueda pasar con facilidad en todos nuestros circuitos, ¿no? Bueno, yo trabajo, no soy ayahuasquero, pero sí trabajo con Mimosa hostilis, soy uremero, una persona que facilita experiencias con NN-DMT a través de alquimias de esta planta, que puedo trabajar su molécula, ¿no? Y extraer espectros de esta planta para ser usado como neurotransmisor en diferentes maneras, ¿no? En brebaje, en tomarlo, fumarlo, etcétera, etcétera, dependiendo del método, ¿no? que se usa dependiendo del paciente. Estados de profunda meditación, monjes meditadores y lamas, estudios en neurociencia. Esto es un punto muy importante, como les vengo diciendo. La NN-DMT es el medio por el cual se puede uno atravesar a estos planos, pero puede ser inducido de muchas maneras. Muchos lamas y meditadores lo que hacen es a través de estas prácticas desarrollan la activación de la glándula pineal, desarrollan con facilidad, pueden inducir un estado alterado, ¿no? Y entrar a planos espirituales, ¿no? y hacer cosas increíbles, ¿no? Bueno, gracias a estudios gracias a estudios científicos, ¿no? De la rama de la neurociencia, que está tratando de profundizar en el cerebro, qué está sucediendo con la persona en ese momento, en un estado de meditación, o en un estado de shock, un estado de, no sé, de miedo, de estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podemos ver los circuitos que se activan, ¿no? en el cerebro cuando la persona está estresada o está en una profunda meditación, ¿no? Les quiero decir que la glándula pineal se encuentra exactamente en el centro del cerebro, ¿no? Atrás de la garganta, abajo del cráneo, arriba de tu garganta, arriba de tu garganta, no detrás de tu garganta, detrás de tu, justo en el medio, ¿no? Atrás de la boca. Entonces, si uno, como digo, comienza a fijarse en la glándula pineal, ¿no? Que está en el medio, podemos ver que esta glándula se activa por diferentes métodos, ¿no? Como digo, los meditadores lo activaban de esa manera. También uno puede ver que cuando toma uno ayahuasca o cuando tiene una hipnoterapia, también cuando uno está teniendo sueños vividos, sueños lúcidos, estamos viendo que la glándula pineal está siendo estimulada y está segregando este neurotransmisor, ¿no? Entonces, el doctor Rick Strassman es uno de ellos, ¿no? Ahí podemos ver que el doctor Rick Strassman es el padre de la DMT, pero con estudios psiquiátricos, ¿no?
y él sacó una rama de la neuroteología porque se dio cuenta que había un circuito de redes de neuronas que solo eran activados justo alrededor del cuerpo calloso, donde se ubica la glándula pineal, que interactúa con nuestra pituitaria, ¿no? Allí es donde estos circuitos comienzan a captar otro tipo de señales, frecuencias que hacen que la persona entre en un estado divino. Por eso él llamó neuroteo, de Dios, logía, el estudio de las neuronas que activan estos estados divinos, ¿no? Entonces todos nosotros tenemos ese circuito de neurotransmisores o de neuronas que causan esa sinapsis, ¿no? Y que pueden entrar en estos estados alterados, ¿no? Entonces la DMT es muy especial porque ocurre esto en 5 a 15 minutos. Máximo la persona atravesó muchos campos de información a través de esta glándula que puede ver la realidad a través de otro espectro de luz, ¿no? Como la serpiente, digamos, que nos ve, nos mira, como no nos ve como humanos, nos ve como un espectro de nosotros, ¿no? Puede captar la señal de calor, ¿no? Entonces, diferentes animales tienen también la habilidad de poder ver diferentes espectros de nosotros, ¿no? Nosotros nos estamos captando solamente un pequeño filamento, ¿no? De rojo a morado en el espectro electromagnético de la luz, ¿no? Que ahí entran temas de cuántica, ¿no? Temas de qué cosa es la luz, qué es el espacio, la materia, la energía, el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la DMT, al ser liberado, cumple la función como un anticancerígeno, antiinflamatorio, antineurodegenerativo, antioxidante, antiantibiótico, antitumoral, antibacteriano y fitorreactivo. Este último es que, como la glándula pineal está siendo activado y está segregando una hormona que produce electroquímica, produce energía y produce químicos, ¿no? Esto hace que cuando haya esta luz, porque estamos viendo a través de la glándula pineal, cuando pasamos a ese plano, ya el ser humano está siendo alimentado a través de la luz, más no de la materia. Entramos al campo, ya no a la materia. Entonces, allí todas las bacterias, todos los hongos, viruses, etcétera, al hacer presencia de la luz, estos se eliminan, ¿no? Porque estamos activando nuestra glándula pineal y ver el campo que no podemos ver con un estado normal, porque esto es a través de meditación, como digo, un accidente que casi te mueres y se libera este neurotransmisor, ¿no? A través de una planta que te da esta neurotransmisor para tú poder entender de que no solo eres materia, ¿no? Así, bueno, yo por ejemplo hago dietas grandes, ¿no? Largas, y hago jiu-jitsu, hago deportes y actividades que estas dietas no te permiten prácticamente, te debilitan, ¿no? Cuando haces muchas dietas, tú ya no estás comiendo carne, no estás comiendo pollo, estás comiendo mucho de eso para producir fuerza. Ahora la fuerza y la energía la sacas del campo, ya no de la materia. ¿Pero cómo? Porque los estímulos que el ser humano ahora tiene, porque la conciencia afecta a la materia, ahora mis estímulos ya no es la comida, no es la materia para generar más materia. Ahora, como sé que hay un campo, puedo entrar al campo de energía, no solamente con el NMT, como digo, lo puedes segregar de manera endógena, ¿no? Con estimulaciones de muchos tipos, ¿no? A través del sonido, a través de los sueños, a través de una buena dieta, a través del deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Es similar al triptófano, ¿no? Muy similar, es un aminoácido esencial que nos permite segregar mayor serotonina, ¿no? Pero el triptófano se saca mucho de algunas comidas, ¿no? Por eso es un aminoácido esencial, pero ahí trabaja como proteína, no como neurotransmisor. Entonces muy poco tenemos la NMDMT como neurotransmisor que va a activar células que se están muriendo, ¿no? Como digo. Entonces, como
ahí entramos al tema, ¿no? Triptamina o triptófano, aminoácido esencial, nos ayuda a producir más serotonina, ¿no? La serotonina es otro neurotransmisor que nos brinda el estado de felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tiempo estamos felices, ¿no? A veces, no sé, no hay muchos estímulos, ¿no? A veces la persona no tiene hijos, está solo o está estresado, por así decirlo. Mis hijos me hacen sentir tan feliz, ¿no? Y verlos, pues, mi serotonina está producida por el estado que yo estoy concibiendo en ese momento, ¿no? Cómo miro yo las cosas, ¿no? Entonces, pero si yo estoy con un jefe que está todo el rato estresándome, ¿no? Una familia que no me apoya, yo estoy pues en constante estrés, es muy difícil de producir serotonina, ¿no? Entonces ahí por ende el cuerpo humano tiende a comer para tratar de producir esa, nos genera dopamina, ¿no? Estado de placer, pero cuando uno es capaz de producir serotonina, ya esa emoción por querer comer o querer tomar un chocolate o lo que sea para se va, porque ya está siendo capaz de producir serotonina, ¿no? Entonces la persona tiende a engordar cuando es deprimida, ¿no? Porque su serotonina no es baja, ¿no? Entonces ahí está la estimulación, ¿no? De diferentes métodos, por eso yo trabajo con retiros, sacar a la persona de su hábitat, ¿no? De ese trabajo, etcétera, de esa pareja, etcétera, etcétera, en el estado en el que se encuentra, ¿no? Para darle un tiempo para él, para que se dé cuenta de todas las cosas que nos estamos olvidando, ¿no? Y así podemos observar las cosas de otra manera, ¿no? Y ya no tomarlo tan personal, ¿no? Sino de una manera más compasiva. A ver, pasamos a las ondas cerebrales, estados de la mente. Esto es muy interesante porque en los estados alterados podemos ver que el cerebro tiene muchas redes de circuitos más estrellas que el mismo universo, o tantos circuitos de estrellas o constelaciones como el universo mismo. Entonces hay una configuración, ¿no? de acuerdo a las creencias que yo he tenido, de acuerdo a las creencias que he instalado, y yo estoy activando una serie de circuitos que hacen liberar químicos que me hacen sentir lo que yo siento. Entonces una persona ya condiciona su cuerpo con una red de circuitos que hacen liberar hormonas de estrés o hormonas de felicidad, dependiendo de los estímulos que haya tenido esta persona o que haya creado en su vida, ¿no? Entonces mayormente el 90% de las personas se encuentran en beta todo el tiempo. Es un estado de actividad mental, ¿no? Es un estado en el que el cerebro está todo el tiempo analizando, ¿no? Ni bien yo me despierto, estoy pensando qué voy a hacer o qué tengo que hacer, no estoy viendo mi email tratando de anticipar lo que tengo que hacer, pero nunca estoy en el presente, ¿no? Entonces siempre cuando estoy yo en beta, estoy en un estado de analización, estoy analizando, estoy pensando, ¿no? Estoy no estoy en una actividad, no estoy aquí percibiendo mi mundo 3D, pero cuando entro al estado alfa, el estado alfa es de 8 a 12 Hz. El estado alfa ya es un poco más bajo. El beta, hay beta alto, beta medio, beta bajo, alfa alto, alfa medio, alfa bajo, ¿no? Y así sucesivamente. El estado alfa es donde estamos un poco más relajados, ¿no? Pero todavía seguimos despiertos, ¿no? Ya el teta ya es cuando ya estás en un estado de sueño, ¿no? Y delta es cuando ya estás totalmente dormido, ¿no? Hay un quinto estado, el gamma, que es no muy frecuente. Es un estado ya de supraconciencia, ¿no? Y dice conciencia cósmica, mayor percepción de la realidad multidimensional, o sea, de esta dimensión y de otras dimensiones, adentro, afuera, en todas partes, ¿no? Entonces el estado beta alto
es estrés. Estamos beta medio, ahorita yo estoy en beta medio porque estoy analizando, estoy en un estado coherente, no aquí y ahora, pero ya si sobreanalizo y todo eso ya es dañino para mí. Normalmente el estado de sanación está entre el estado de teta y delta, y en el delta definitivamente, no gamma ni hablemos, es mucho más sanación. Pero cuando la persona está tomando atención en mucho análisis, no está en un estado coherente con el corazón, ¿no? Está en un estado solamente usando el cerebro y hasta tener en un momento de estrés, ¿no? Pero cuando sabemos suprimir la parte analítica, suprimimos la actividad analítica de nuestro cerebro y entramos en un estado más de sentimiento, como escuchar una música, o, no sé, dibujar, algo más creativo, allí entramos al estado alfa, estamos disfrutando el momento, no estamos analizando más, estamos usando más el corazón. Y ahí hay un poco más de coherencia entre la mente y el corazón. Cuando entramos a teta, ya estamos entrando en un estado hipnótico, pero normalmente la persona salta ese estado, no dura ni un minuto, ¿no? La persona pues siempre está en beta y entra en sueño y se va a delta de frente, ¿no? Cuando ya dejó de trabajar, dejó de hacer sus cosas, entra a la cama, prende la tele y ya le está entrando el sueño y entró a delta, ¿no? Y ahí es cuando recién todos los circuitos comienzan a restaurarse, hay una liberación de melatonina enorme, que es un neuroprotector, es como un interconector de otras células que se están muriendo, ¿no? La melatonina nos ayuda a restaurar nuestras células, ¿no? Entonces, si la persona no duerme, no hay producción de melatonina, ¿no? Entonces, gamma ya es un estado mucho más elevado, ¿no? El estado gamma ya es un estado de hiperconciencia, ¿no? Estás en un estado óptimo, ¿no? Donde tú estás pudiendo ver una actividad tan grande en el interior como en el exterior, ¿no? A veces no podemos ver qué está pasando adentro de nosotros. Cuando uno quiere cerrar sus ojitos y quiere meditar, la mente recién le dice, oh, estás perdiendo el tiempo, ¿qué estás haciendo? No entramos a estado alfa, teta, delta, no entramos, ¿no? Acá les voy a compartir un encefalograma de mi propio cerebro. Podemos ver allí la actividad y el flujo de conciencia que yo estoy con ojos abiertos y cerrados, ¿no? Hay muy pocas personas que hacen este tipo de scan, de explorar la conciencia, qué es lo que sucede, ¿no? Como digo, he tenido la oportunidad de poder explorar mi conciencia en estados de meditación, con ojos abiertos y cerrados, ¿no? Y pueden ver, comparando scans de otros cerebros con grandes meditadores, pueden ver que en mi corona está desarrollado, ¿no? Ahí está apuntado una flechita, ¿no? El cursor justo en el centro de mi corona, pueden ver unas luces rojas, ¿no? Y a la derecha, justo al lado de mi oído, está desarrollado también, hay cuando está de esos colorcitos, está en delta alto. Y delta alto es una persona que puede ver entre dimensiones, ¿no? Una persona que está básicamente como durmiendo despierto o algo así, ¿no? Porque es como muy difícil una persona, o sea, estar en delta, una persona tiene que estar dormida, ¿no? Pero relajada, ¿no? Pero ahí, en el scan podemos ver las áreas del cerebro y los circuitos que están siendo activados por medio de los frecuentes usos de plantas que he tomado y retiros como facilitador, lo que hacen que activen circuitos que normalmente no usamos y que grandes meditadores lo hacen por otros métodos, ¿no? Entonces ahí, como les digo, la glándula pineal está activada, pueden ver ahí en la corona, ¿no?
Esto es un encefalograma. Bueno, ahí tengo bastantes registros de mi cerebro y ahora estoy haciendo otro proyecto que esto es sin, o sea, es cuando estoy normal, ¿no? Ojos abiertos y cerrados. Pero ahora vamos a ver cómo es qué circuitos se activan en el cerebro cuando estás con uso de plantas, ¿no? Estados hipnóticos, estados alterados, ¿no? El campo electromagnético, coherencia cardíaca cerebral. Como les digo, ya vieron, ¿no? Beta, alfa, teta, delta y gamma, que son estados de la mente. Pueden ver que cuando la persona entra a partir de teta a delta, ya entras en una coherencia, ¿no? Está viendo una frecuencia de actividad coherente entre el corazón y el cerebro, ¿no? Hay un pulso electromagnético, ¿no? Del corazón y un fluido de conciencia que pasa de la neocorteza, que es mi estado analítico, y pasa al cerebro límbico, ¿no? Justo adentro de mi cerebro, en el medio. Cuando pasamos allí y hay el corazón y el cerebro comienza a tomar orden y el campo electromagnético comienza a crecer, que ese campo es mi campo de energía del cual salen las hormonas. O sea, ¿de dónde creen que salen las partículas? Las partículas salen del campo, ¿no? Estas partículas que son químicos de serotonina, DMT, melatonina, no sé, adrenalina, excepto esos estados de rush, estados de amor o de que no me duran mucho tiempo, salen del campo. Entonces la persona básicamente cuando está estresada está produciendo hormonas de estrés de su campo de energía. Entonces se reduce a tal punto que ya no hay energía para producir tantas partículas. Y lo único que produce son partículas de estrés, hormonas de estrés, ¿no? Que salen del campo, ¿no? Entonces, si mi campo está grande y está enérgico, voy a tener la energía suficiente para producir partículas de amor, de dopamina, de serotonina, de paz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? En el espectro electromagnético que no estamos viendo, ¿no? ¿Y qué sucede? Por eso ahora la ciencia nos ayuda. ¿Qué está pasando con el cerebro, con el corazón, ¿no? Ahí está la Universidad Heart Math Institute, que es una de las mejores universidades que está estudiando en el corazón, estudiando el cerebro, ¿no? Y viendo cómo la persona se cura en estos estados coherentes, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras células, ¿no? Que en muy corto tiempo la persona se cura, ¿no? Por entrar en estos estados, ¿no? Entonces la mecánica cuántica, materia, energía, partícula, onda, ¿no? Eso es lo que le hablo, ¿no? La materia. Entonces muchos queremos, no sé, cambiar nuestras enfermedades o cosas que tenemos con más materia. Queremos, no sé, tomar una pastillita o comer esta comida y esto y lo otro, pero a veces ni la pastilla, ni la comida, ni eso te va a ayudar porque es materia. Hay veces que el problema viene del campo, entonces hay personas que se curan porque ya no están enfocados más en la materia, sino ahora en el campo. Nosotros no solo somos materia, sino ahora, gracias a la cuántica, podemos ver que somos 99.99999% espacio y el 0.00000000001% es materia. Entonces, si la persona está muy enfocada en la materia, tus células tienen una duración, porque le estás poniendo una etiqueta, ¿no? Le estás poniendo ¿cómo se dice? Una fecha de caducidad, porque tú estás enfocado a la materia, estás prediciendo cosas, anticipando cosas, tratando de afectar tu mundo de la materia con más materia, cuando en realidad todo lo puedes afectar desde el campo sin mover ni un dedo. Pero estas son prácticas muy antiguas, ¿no? Que nos han dejado para poder darnos cuenta de que no solo estamos hechos de materia. Entonces yo trabajo a la gente, o sea, trabajo de esa manera, ¿no?
haciéndoles a la persona entrar, induciéndoles con muchos estímulos a que entren al campo y a través del campo puedan observar y ver qué circuitos han activado. Así pueden ellos desinstalar esas aplicaciones que han bajado por medio de su pasado, ¿no? Traumas, miedos, que están liberando hormonas de estrés, de miedo, etcétera, que no los dejan abrirse, no los dejan entrar en paz, no los dejan entrar, entonces ya condicionaron su cuerpo. Entonces para eso hay que recondicionar su cuerpo con estímulos mucho más grandes que solamente una señal eléctrica de una pastilla, sino de la misma naturaleza. Hay muchos recursos, pero hay que saber escucharla, hay que saber leerla. Por eso estamos los naturópatas, ¿no? Porque sabemos entender a la naturaleza y a través de ella curamos a las personas, ¿no? Haciéndoles entrar en conciencia de que ellos son naturaleza, ellos son Pachamama, ellos son ese campo, ¿no? Que de allí sale todo, ¿no? Entonces, entremos a otro tema. Los 7 centros hormonales o chakras son nuestros 7 motores por donde producimos estas hormonas, ¿no? Estos químicos que produce el cerebro, ¿no? La garganta, el timo, ¿no? Que está en el corazón, ¿no? Mi sistema digestivo, ¿no? El útero, o el mismo, los ovarios, etcétera, etcétera, mis órganos sexuales, ¿no? Entonces hay toda una cierta producción de químicos que hacen mantener un ritmo homeostático, ¿no? Que mis signos vitales, que yo no tengo orden y control de ellos están constantemente teniendo su propio orden, ¿no? Filtrando, digiriendo, están haciendo que mi corazón lata, que todo esté en orden, ¿no? Que yo no tengo voluntad de eso, pero en realidad sí la tengo. Nos han enseñado que es un sistema autónomo, automático, pero en realidad no lo es. Podemos entrar a nuestro sistema autónomo y tener control de ello a voluntad. Esto es increíble. En realidad ya el ser humano está entrando, hay seres que están entrando a romper estas antiguas creencias que la ciencia decía, ¿no? Ahora la misma naturaleza, ahora estamos entendiendo el cuerpo a través de la naturaleza, a poder entender mi propia inteligencia biológica, ¿no? Por ejemplo, seguimos hablando de la NMDMT, ¿no? Eso es producido por la glándula pineal. Ahí podemos ver que lo he señalado con una flechita. La química del cerebro sigue a la luz, serotonina, melatonina, DMT. Entonces la química del cerebro sigue a la luz. ¿Por qué? Porque yo apenas abro mis ojitos, estoy viendo el espectro de luz. La luz entra por mis ojitos, entra por la córnea, ¿no? Rebota a mi ¿cómo se llamaba este? Perdónenme. Es como que entra la señal de luz, ¿no? Es captada por mi córnea, entra a mi pituitaria y la pituitaria le manda señal a la serotonina para producir, la pituitaria le manda la señal a la glándula pineal para producir serotonina porque está entrando la luz, ¿no? Entonces, por eso yo no recomiendo mucho ponerse lentes de sol y todo esto. Yo todo lo contrario, en realidad yo me alimento de la luz, ¿no? Tengo muy buena visión, desde chiquito nunca he usado lentes, pero en fin, entonces les explico que cuando la luz ingresa hay una producción de serotonina, y cuando la luz está yendo, o sea, el sol se va, ya hay más oscuridad, ya el cerebro ha almacenado una cierta cantidad de serotonina que lo convierte en melatonina, ¿no? Entonces, si la persona ha tenido una mayor cantidad de serotonina durante el día, se ha levantado temprano, ha tenido una señal de luz desde temprano, ¿no? Ya va a entrar, o sea, ha almacenado una cantidad suficiente de serotonina que va a ser producida, se va a convertir en melatonina en la noche, ¿no? Por eso entra el estado de sueño, ¿no? Entonces la melatonina ya se produce cuando estamos en un estado ya así muy muy cansados y entramos a dormir en un estado profundo, ahí se libera la melatonina, ¿no? Entonces cuando la melatonina se libera se convierte en DMT,
que se dice que son 3 minutos nomás que uno está teniendo estos sueños muy vividos, ¿no? Es como que estás en un estado tan profundo de sueño que se libera la DMT, que es capaz de poder verlas en imágenes, ¿no? Es donde nuestro subconsciente nos habla, nuestra alma nos habla, nos dice mensajes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como les sigo explicando, la glándula pineal se activa a través de los sueños, también depende, ¿no? Hay gente que ni sueña, en realidad sí soñamos, pero no nos acordamos, ¿no? Pero hay gente que sí no sueña porque tiene muy calcificada esta glándula, ¿no? Y es por una mala dieta, ¿no? Es como nuestro sensor, ¿no? Es un sensor, es bien sensible a los químicos, ¿no? Bueno, paso a la activación de la pineal, mecanismo de segregación NN-DMT endógeno. Bueno, yo les enseño a muchos de mis pacientes cómo activan la glándula pineal a través de unas prácticas. Tienen que permanecer en un estado neutral, coherencia mental y cardíaca, o sea, lograr que ellos estén en calma. Una vez que empiecen a estar en calma, la conciencia empieza a observarse a sí misma. O sea, les enseño que observen sus pensamientos. Por ratos están así en silencio y luego el pensamiento viene y ellos creen que esa es la conciencia, pero en realidad no. Cuando tú lo comienzas a observar, ya no eres los pensamientos, ya estás observando. Viene y lo dejas así, lo dejas lo que te da, pero lo estás observando. Entonces se divide, ya no eres tú la conciencia, sino tú estás, la conciencia está observando la conciencia, ¿no? Ahora, cuando eres consciente de la conciencia, ya entraste a otro estado, porque estás observando a sí mismo. Cuando entras a ese estado y la comienzas a observar, se está dando cuenta que está siendo observada y ya no comienza a molestarte. Estás en un estado ahora de paz. Entraste en un estado en el que ya no hay sonidos, no hay lugar, no hay tiempo, no hay espacio, está todo oscuro, estás con los ojos cerraditos y solo sientes, ¿no? Cuando entras en ese estado, comienzas a sentir los sonidos muy fuertes, ¿no? Tú comienzas a tornarte en todo, te comienzas a expandir, ¿no? Comienzas a escuchar esos pajaritos que no escuchabas, el llanto de un bebé que no escuchabas por ahí, no sé, comienzas a expandirte, entonces te vuelves tú el sonido, te vuelves todo, pierdes tu persona, pierdes tu lugar, pierdes todo, ¿no? Ahora el enfoque se vuelve convergente, te vas al centro del cerebro y comienzas solo a fijarte en tu glándula pineal, comienzas a solo fijarte en el tercer ojo, ¿no? Una vez que estés allí, comienzas a retener el oxígeno, tomas oxígeno, ¿no? Y lo retienes y empujas como comprimiendo el sacro. Hay unos músculos justo alrededor del ano también, los comprimes y eso hace que suba el oxígeno y la energía al cerebro y hace que el líquido cefalorraquídeo también suba hacia la glándula pineal, ¿no? Entonces, como estás manteniendo la tensión allí y estás estimulándolo, reteniendo el oxígeno, comprimiendo el sacro y comprimiendo esos músculos para elevar el líquido cefalorraquídeo, del cual va a empujar mi glándula pineal, la va a estimular, tiene unos pelitos sensoriales, tiene este mineral, ¿no? La calcita, tiene un mineral de especie romboédrica de más de 20 micromilímetros que está adherida a la glándula pineal con sus pelitos sensoriales, ¿no? Y cumple una función de biomineralización, que ahorita les voy a explicar cómo funciona esto, ¿no? Entonces, al retener ese oxígeno, se libera la DMT y ya el enfoque se vuelve divergente, ahora estás en todas partes, ¿no? Pasado 3 ciclos de esta práctica ya se encuentra activa y ya comienza a liberar NN-DMT y estás sintiendo que estás en todas partes. El campo se abre, estás viendo en el interior, hay hermosos colores, geometría, mandalas, hay esta presencia, puedes ver muchas cosas con los ojos cerrados de manera lúcida, sin necesidad de nada. La neuroquímica de la NN-DMT endógena, ahí les estoy explicando la conexión magnética entre el sol y la glándula pineal. Ahí está el núcleo supraquiasmático, es el que rebota y le manda la señal a la glándula pineal, ¿no? Es allí donde pasa la luz, ingresa al núcleo supraquiasmático, choca la pituitaria y la glándula pineal y segrega la serotonina, ¿no? Entonces hay una ruta
neuroquímica, ¿no? Hay una ruta sináptica, cómo se libera la NN-DMT endógeno, ¿no? Que ya les expliqué. Primero pasa el L-triptófano. El triptófano es este aminoácido esencial, que luego se convierte en 5-HTP, ¿no? Que es otra estructura molecular que viene del triptófano, para que luego se convierta en serotonina. Cuando ya tenemos una alta cantidad de serotonina, estamos felices, alegres, hemos estado todo el día con el solcito y todo esto, vamos a tener una buena producción de melatonina, el cual antiguos monjes entraban en la oscuridad, ¿no? A veces hay otro método de estimulación de melatonina y NN-DMT. Cuando entras mucho tiempo en la oscuridad, ellos entraban en unas cavernas y entraban, ¿no?, en unos estados de meditación dentro de estas cavernas, estas cuevas, y todo estaba oscuro. Cuando la persona pasa más de 3 días en oscuridad, la glándula pineal se activa, ¿no? El tercer ojo se activa y puede ver en la oscuridad, puede activar este NN-DMT y entrar al plano espiritual, ¿no? Entonces, pero esta ruta pasa porque hay tanta producción de melatonina, porque hay tanta oscuridad por mucho tiempo, que ha producido tanta melatonina, que esta se convierte en pinolina. Es un IMAO, es un inhibidor de la monoamino oxidasa, ¿no?, que endógeno. O sea, la melatonina se convierte en la pinolina y luego la pinolina pasa a la NN-DMT, el cual es un estado trascendental, espiritual, que los monjes lo hacían a través de la oscuridad, ¿no? Hay retiros de silencio, retiros de oscuridad, un montón de tipos de retiros, ¿no? Cumple una biomineralización responsable de un mecanismo de transducción biológica electromecánica debido a sus propiedades piezoeléctricas y transductoras. Bueno, estas son palabras bastante complicadas, pero las voy a explicar así bastante rapidito. Una biomineralización quiere decir que como la glándula pineal tiene esta calcita, tiene este mineral, al ser contacto con el líquido cefalorraquídeo que está llevando NN-DMT y flujos y minerales y todo esto, empuja esta calcita en la glándula pineal y es como que la traduce, ¿no? Si es que no tenemos mucha calcita, no hay una recepción de energía, ¿no? Entonces es como que se activa la calcita, cumple una biomineralización, porque el mineral que tiene ahí produce una carga química, una carga mecánica, una carga electromagnética, ¿no? Entonces eso hace que produzca un mecanismo de transducción, lo transforma. No hay un mecanismo de transducción electromecánica, o sea, hay un mecanismo de energía y química que produce a través de la glándula pineal, de la calcita y del mineral y del líquido cefalorraquídeo, ¿no?, debido a sus propiedades piezoeléctricas y transductoras. Como digo, piezoeléctricas porque al nosotros elevar el líquido cefalorraquídeo y llevarlo hasta la glándula pineal, estamos produciendo un estrés. Un estrés es como lo estás estimulando, lo estás empujando, y ¡pop!, libera la glándula pineal este electroquímico, ¿no? Porque está traduciendo el mecanismo, ¿no?, de liberación de estos flujos, y que produce este químico de NN-DMT por ese mecanismo de transducción, ¿no? Piezoeléctrico porque también lo está apretando, está produciendo una carga eléctrica. Entonces ahora es capaz de traducir frecuencias la glándula pineal. La glándula pineal es un transductor neuroendocrino que secreta melatonina, serotonina y NN-DMT, órgano responsable del control fisiológico del ritmo circadiano, luz-obscuridad. Bueno, ya les expliqué que la glándula pineal es nuestro órgano principal que segrega estos neurotransmisores, ¿no?, que nos permiten estar en un ritmo vital, ¿no? Entonces vemos que cumple varias funciones la glándula pineal, y hay una ruta neuroquímica sináptica que nos lleva a producir la NN-DMT, pero si es que ha habido una carga suficiente de serotonina para que haya una carga suficiente de melatonina para que sea producida esta hormona, ¿no?
Hay una tremenda conexión en grupos de codones de nuestro ADN inactivo. Esto genera neuroplasticidad y neurogénesis. Al momento de ser producido en la NNDMT, como libera diferentes cargas eléctricas y químicas, está mandando señales eléctricas a codones, a grupos de células, ¿no? Grupos de receptores que nunca son usados, porque siempre estamos usando la misma comida, las mismas emociones, los mismos pensamientos, y todo es lo mismo. Entonces, parte de la información que nosotros tenemos no se despierta, porque las señales que estamos mandando no van a esos grupos de codones, son 64, ¿no?, de codones en nuestro ADN, y solo estamos usando un grupo de 4, ¿no?, en el cual están ciertos aminoácidos esenciales, proteínas, minerales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hay de la NNDMT? ¿Qué receptores está usando? ¿Qué codones está? ¿Qué grupo de codones está usando mi código genético, mi ADN, ¿no?, para hacer despertar esta memoria, ¿no?, esta información que está ahí oculta, ¿no? Comienzo a recordar cosas, comienzo a curar cosas, porque está captando esas células que están dormidas, se están despertando, ¿no? Entonces causa neuroplasticidad, una nueva red de circuitos neuronales que producen nuevos estados trascendentales o de amor o de paz, etc. Entonces ahí he puesto un poco sobre, he visto que el patrón más importante aquí en los Andes es el rombo. Está presente en todos los chullos, en todas las comunidades, en todas partes. El rombo es el símbolo del ADN para los queros. Para la comunidad queros, el símbolo del rombo simboliza la huella de Dios o ADN, nuestro código genético donde llevamos la memoria de nuestros linajes. Cuando yo le pregunté a un quero, que es el descendiente directo del Inca, que él fue, se ocultaron, ¿no?, cuando los españoles vinieron. Bueno, yo trabajo mucho con ellos han salido hace 80 años, hace poco, pero llevan todavía esta sabiduría, ellos no saben mucho de la ciencia, no saben. Entonces, pero cuando me hablaron sobre el ADN, ¿cómo ellos supieron sobre el ADN antes de ser descubierto en los 50, ¿no? ¿Cómo ellos supieron que esa es la huella de Dios, que ese es el patrón el cual lleva toda la memoria, la información y todo en todas partes, ¿no? Entonces ahí están, señores, dentro de sus ponchos, ¿no? Y le llamaron la huella de Dios. Me dijeron a mí, este es el patrón de Dios. Cuando nosotros caminamos por las montañas, limpiamos energéticamente los lugares, pero tú, Estefano, con marcas de Caterpillar, Adidas, Nike, tú estás ensuciando el campo, ¿no? Estás ensuciando el espacio. Nosotros tenemos que limpiar lo que la gente está ensuciando con estas marcas que llevan información, cargas vibratorias súper altas, ¿no?, densas, ¿no? En fin, vemos que el 50% del cromosoma, o sea, el ADN es 50% cromosomas y 50% proteínas. Esto es lo que determina nuestra genética, por lo tanto nuestra herencia biológica. ¿Y yo por qué les hablo de esto? Porque la NNDMT está reestructurando nuestro ADN. Es un neurotransmisor que comienza a despertar células que están dormidas. Son nuevas señales eléctricas que están ahí, que están siendo despertando, ¿no? Entonces, si tú quieres cambiar tu ADN, porque esto dice que, o sea, claro, nosotros sabemos que nosotros llevamos lo de nuestros padres, ¿no? Lo de nuestro linaje y todo esto. Pero si es que seguimos como ellos, vamos a seguir activando lo que nuestros padres nos dejaron, ¿no? Dicen que hay enfermedades cancerígenas, ¿no?, que son hereditarias, cosas que son hereditarias. Sí, claro, pero pueden ser cambiadas. Recuerden que son 50% cromosomas, es lo que nos da nuestra herencia biológica. Nuestros padres nacemos con una cierta selección de cromosomas, no de ellos, pero el otro 50% es sobre las proteínas. Las proteínas son filamentos que están interconectando células a través de señales eléctricas, como la comida, como un neurotransmisor, ¿no?, que también están creando filamentos, ¿no?, para unir, ¿no? Entonces ahí pueden ver reestructurado el ADN, ¿no?, y el cromosoma que está ahí adentro, pero mi ADN está en constante reconfiguración por medio de las señales que yo le estoy enviando. Entonces, yo le estoy enviando
constantes vacunas, constantes químicos, y eso se está estresando, se está protegiendo de esas vacunas artificiales, el cual yo sé que yo mismo puedo generar estos anticuerpos y crearlos, prepararme, pero eso es de acuerdo a mi estado de conciencia. Entonces, mejor tómate una vacuna si no crees que puedas hacerlo. Eso es lo que yo le digo a las personas, ¿no? Pero como yo conozco el método y les enseño a ellos, entonces, pucha, hay otro método, ¿no? Acuérdense que no solo somos materia, sino también somos campo, espacio, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Esto es un poco nomás acerca de la NNDMT, de los estados alterados, cómo por medio de estos estados nosotros producimos ciertos químicos, ciertas emociones, ¿no? Que nos enferman o nos curan, ¿no? Muchas gracias. Mi nombre es Estefano Gutiérrez, de Enteógenos Perú, Santuario para el Alma, aquí en los Andes de Cusco, Perú, Valle Sagrado de los Incas. Gracias, muchas gracias a todos por esta invitación y hasta entonces. Ñay.